Saludos estudiantes de noveno grado, familias y profesores. Bienvenidos a este encuentro con la historia de Cuba, donde vamos a estar consolidando los contenidos ya recibidos en clase por cada uno de sus profesores. Este encuentro tiene como propósito, como bien ya le dije, consolidar, sistematizar esos contenidos, pero están dirigidos también a prepararlo con vista a la prueba final y también a la prueba de ingreso a los estudiantes que van a ingresar IPVC. Este es un contenido importante, por tanto sugerimos que estén atentos y que hagan las anotaciones pertinentes para que luego puedan responder las actividades que estemos orientando. Por tanto, vamos a hacer un recorrido por la República Neocolonial desde 1902, cuando nace, hasta 1935. Vamos a estar, los contenidos fundamentales que vamos a tratar en esta ocasión, pues están referidos primero con el establecimiento de la República Neocolonial y con las formas de enfrentamiento a la situación de la República hasta 1935. Por tanto, perseguimos como objetivo esencial de este encuentro ejemplificar esas manifestaciones, ese enfrentamiento a la situación de la República que nace en 1902. Recuerden ustedes, muchachos, que esta es una república que nace frustrada a partir de la intervención norteamericana en la guerra de 1895. Por tanto, no se cumplen los propósitos del pensamiento martiano de una república con todo y para el bien de todos. Pues constituye este también un objetivo fundamental de esta unidad, y que ustedes al transitar por todos los contenidos que se aborden en la unidad, pues tendrán la oportunidad también de demostrar por qué la república que nació en 1902 no fue esa república anhelada, esa república soñada, esa república pensada incluso por nuestros pensadores, entre los que se incluyen nuestro apóstol nacional José Martí. Vamos a trabajar con el libro de texto. La bibliografía básica para estos contenidos precisamente es el libro de Historia de Cuba, noveno grado. Y es importante que anoten en sus cuadernos de notas, en sus libretas, las páginas que vamos a estar utilizando en esta ocasión, que vamos a estar trabajando desde la página 183 hasta la página 240. Me gustaría entonces comenzar con una interrogante y que ustedes, estudiantes, también reflexionen y puedan ir pensando y puedan ir refrescando esos contenidos. Recuerden que ya los recibieron. Bueno, ¿qué mecanismos utilizó el gobierno de los Estados Unidos para ir asentando las bases para el dominio de Cuba en el periodo correspondiente entre 1899 y 1902? Recuerden que la revolución del 95 fue interrumpida bruscamente por esta intervención norteamericana en la guerra, buscando excusas también que sirven de pretexto incluso en nuestros días para seguir acaparando y agrediendo a otros pueblos que justamente luchan también por su libertad y por su independencia. Bueno, piensen ustedes un poco y reflexionen y refresquen esos conocimientos de qué mecanismo, de qué métodos, qué vía utilizó el gobierno interventor para ir asentando las bases para un dominio total de la isla. Pero me gustaría entonces refrescar y compartir con ustedes uno de los mecanismos más importantes de carácter político. Sin lugar a dudas lo constituyó en la época y en la etapa la apéndice que se le hace a la Constitución de 1901. Estamos hablando de la enmienda Pla. Quizás ustedes recuerden y digan, es cierto, la enmienda Pla constituyó el principal mecanismo porque le permitía y le estaba dando la seguridad, además le estaba asentando al gobierno norteamericano la posibilidad de intervenir en Cuba en cuantos momentos considerara oportuno. Por tanto, en la diapo pueden ver también las páginas que pueden refrescar estos contenidos, solo para que puedan entender por qué entonces el 20 de mayo de 1902 surge en Cuba la República Neocolonial. Una república matizada, claro está, por aspiraciones imperialistas. Ustedes quizás recuerdan ahora que todo este periodo de la historia nuestra pues está matizada también por gobiernos que responden a esos intereses de los norteamericanos y que un poco dejan al lado también las necesidades propias de las masas populares de nuestra población. Y esa república que nació en 1902, inmediatamente que surge, inmediatamente que nace, además los norteamericanos, también para ir asentando ese dominio, imponen tratados a Cuba. Y sobre esta base les propongo entonces la siguiente actividad. La imposición de los mecanismos de control le complementaban a los Estados Unidos el dominio económico y político de Cuba, argumenta esta afirmación. Las páginas se corresponden entre las 186 y 189. Importante que ustedes lean el libro de texto. No podemos hacer una actividad si no tenemos
dominio de lo que está en el libro de texto, que es la bibliografía fundamental. Por tanto, para responder a esta actividad, primero hay que leer el libro de texto y luego resumir en sus libretas por qué podemos afirmar entonces que esos mecanismos de control pues aseguraron ese dominio sobre Cuba por parte del gobierno norteamericano. Ojo también, queridos estudiantes, insisto en que no mecanicen el conocimiento. Estamos hablando de que usted lea, de que usted interiorice y luego construya su propio conocimiento porque es lo que le va a quedar. No transcriba lo que está en el libro para la libreta, elabore su propia respuesta a partir de la información que le ofrece el libro de texto. Les propongo además también otra actividad relacionada con este periodo. Entre 1902 y 1906, ejemplifica. Dice, vamos a ejemplificar. Inciso A, enfrentamiento a los males de la República. Cómo se manifestó en las capas populares, en las capas sociales, ese enfrentamiento a los males que azotaron y que además surgieron también con esa nueva república. Inciso B, situación del proletariado. Y el inciso C, manifestaciones del movimiento obrero y comunista. Podemos ubicar estas interrogantes o estas actividades en la página 190 a la 199. Damos unos minutos también para que tomen nota de esta actividad. Recordemos, muchachos, estudiantes, recordemos también que una vez Estrada Palmas, que es el primer presidente de la República, más de 1902, el día 20 de mayo asume la presidencia. Recuerden que hubo acontecimientos en contra de este gobierno precisamente porque no respondió a los intereses de las masas populares, porque no defendió a la población cubana, porque no tuvo en cuenta cuáles eran las necesidades propias del país y se entregó por entero a los intereses norteamericanos. Y hubo toda una manifestación en contra de este gobierno que trajo como resultado final que él renunciara a esa responsabilidad de gobierno. Y a partir de ahí se suceden diferentes gobiernos que van a tener características diferentes, aunque todos coinciden en esta etapa en que eran gobiernos corruptos, en que eran gobiernos entreguistas, pero se daban diferentes momentos, diferentes gobiernos. Por tanto, los gobiernos de la República de 1909 a 1925, queremos cerrar aquí este periodo, excluyendo de esta lámina que le presento, aunque en contenido es similar a Estrada Palma, pero que este gobierno primero aumenta la penetración económica. Dice que va a ser gobiernos dependientes económicamente de los Estados Unidos. Es por eso que en este periodo, hasta 1925, ese primer cuarto de siglo, nuestra economía se vio sometida a grandes deudas a la economía norteamericana por toda la penetración económica que se produce en este periodo, además también como solicitud de estos gobiernos. Segundo, empeora la situación considerablemente de la sociedad cubana, sobre todo de las clases obreras, del proletariado, del estudiantado, y esto va a tener como resultado este empeoramiento que haya un enfrentamiento activo, que haya también un ascenso de ese enfrentamiento a esos males de la República, por tanto también un enfrentamiento constante a esos gobiernos corruptos que no respondían a los intereses del pueblo. Esta lámina que estamos mostrando no es necesario que ustedes lo anoten, porque además las actividades que estamos orientando van a dar posibilidad de ir respondiendo cada una de ellas. Pero queríamos hacer este resumen para que también puedan entender un poco de que estos gobiernos de la República Neocolonial, desde luego que no respondían enteramente a estos intereses de nuestra población. Por tanto, les propongo entonces que anoten en sus libretas esta actividad en correspondencia con lo que acabamos de explicar. Ustedes van a ejemplificar el aumento de la penetración económica, cómo se vio o cómo se manifestó en este periodo la penetración económica yanqui en Cuba. Y en un inciso B van a también a ejemplificar las manifestaciones del movimiento obrero y comunista. Por supuesto, es importante que en cada uno de estos momentos ustedes vayan identificando cuáles son las principales figuras que se destacan en esta etapa, porque constituye también un objetivo importante de la unidad, que es caracterizar, que es valorar personalidades históricas. Pues cuando hablamos de manifestaciones del movimiento obrero y comunista, incluso podemos añadir también en la actividad estudiantiles. ¿Cuántas manifestaciones estudiantiles se dan en esta época, en esta etapa? Y que es bueno que ustedes estudiantes
lo asuma y lo identifique y vaya relacionando esos sucesos, esas manifestaciones, con las personalidades importantes que la protagonizan, que dirigen esa actividad, para que al final también puedan caracterizar a esta figura. Damos unos minutos para que puedan tomar nota de la actividad. Recordemos además que en 1925 asume el poder, el gobierno de la República, Gerardo Machado, una de las dictaduras más sangrientas de nuestra historia, sobre todo porque fue un hombre que fue muy represivo contra el pueblo, contra las masas, un hombre a decir por él mismo, y quizás ustedes conozcan esa escena, que no entendía ni de estudiantes, ni de comunistas, ni de obreros, ni de nadie. A quien se opusiera a su política, a quien se opusiera a su pensamiento, a quien se opusiera a su idea, entonces era reprimido brutalmente, incluso llegaban hasta asesinar sin ningún tipo de consentimiento. Por tanto, ahí les muestro en la diapo, que es importante que vayan tomando nota, cuáles son las principales características que van a identificar o que van a caracterizar, y valga la redundancia, al gobierno de Gerardo. Es una política económica que tiene entre sus bases fundamentales también ese endeudamiento con el gobierno norteamericano, y una política económica que, aunque tenía planes quizás de restauración, pero que es un dinero que no se veía en la concreta en el beneficio del pueblo. Pueden ver también entreguismo, una de las características de estos gobiernos que eran títeres de alguna manera, porque más bien se sometían a los intereses de los norteamericanos. Ahí le pongo la página, que es importante, estudiantes, que ustedes lo lean, para que puedan identificar en cada una de esas características cuáles son los elementos, en qué consistía la política económica de Gerardo Machado, por qué podemos decir que ese es un gobierno entreguista, por qué la prórroga de poder. Dice que estaba establecido que un presidente gobernara solamente 4 años. Desea, además, modificar la Constitución para que se extienda más el poder en su gobierno, y se establece entonces esta prórroga de poder. Por supuesto, también de esto hubo una reacción popular en contra de esta prórroga de poder, y además el carácter represivo de esta dictadura de Gerardo Machado, una de las más sangrientas que ha tenido la historia de Cuba, un poco similar también a la de Batista, que aún van a estudiar próximamente. Es importante que entendamos que Gerardo Machado también fue consecuente sus acciones con un accionar constante de manifestaciones en contra de él, en contra de su gobierno. Por tanto, también hubo grandes manifestaciones, y que trajo como resultado, recordarán ustedes que estudiaron en clase, la huelga de 1933, que trae como resultado el derrocamiento de ese gobierno. Claro, se vio imposibilitado de tomar el control de lo que pasaba en la isla, y solicitó la intervención norteamericana. Por tanto, después que se produce este derrocamiento de Machado, asume el poder como presidente de la República de Cuba Carlos Manuel de Céspedes, hijo. Y ustedes dirán, pero Carlos Manuel de Céspedes, padre, ¿verdad?, iniciador de las luchas por la independencia en Cuba, un hombre que tenía entre sus propósitos también que Cuba fuera libre, que fuera independiente, e incluso en un momento determinado de su vida, quizás ustedes lo conozcan, llegó a pensar en solicitar ayuda a los norteamericanos. Pero cuando comenzó a conocer bien de cerca y comenzó a entender qué significaba el norteamericano, pues comenzó a entender de que no era posible que Cuba lograra su independencia con ayuda de los norteamericanos. Sin embargo, vemos al hijo, años más tarde, que asume un poder, pero igual un poder títere, entreguista a los norteamericanos, y que respondía totalmente a esos intereses. Pero que este presidente asume un golpe de Estado. En 1934 se le da un golpe de Estado y se instaura entonces un gobierno provisional, que estaba formado por 5 personas, por eso se le conoce también como el gobierno de la pintarquía. Fíjense que pueden ver en la página 232 del libro, 233, ahí se relata bien qué consistía ese gobierno de la pintarquía. Luego se establece, porque además este golpe de Estado no fue reconocido, miren qué cosa, ¿verdad? No fue reconocido por los Estados Unidos. Y se establece y se impone el gobierno de los 100 días. Y en ese gobierno de los 100 días, bueno, forma parte como
secretario de Gobernación de Guerra, Antonio Guitera. Un hombre acto, un hombre que defendía además los intereses del pueblo, un hombre que también tenía entre sus grandes metas resolver los problemas que popularmente afectaban a la sociedad y que desde ese gobierno de los 100 días adoptó medidas en beneficio del pueblo y en contra del imperialismo. Por lo tanto, es una actividad que les vamos a orientar posteriormente. Pero después del gobierno de los 100 días, se establece además el gobierno de Cafre Batista Mendieta. Recuerden que este gobierno, que la principal figura era Mendieta, pero lamentablemente no asumía toda la responsabilidad, igual era un gobierno títere. Por tanto, en este sentido, queridos estudiantes, les propongo entonces la siguiente actividad. A partir de la lectura de la página 235, ejemplifica las medidas de carácter popular y antiimperialista tomadas por Antonio Guitera desde el gobierno de los 100 días. Un excelente escenario de Antonio Guitera, un poco para defender los intereses de las masas más explotadas, de las masas más subestimadas, de las masas populares. Y en ese sentido, pues dictó un número de medidas importantes que beneficiaron a esas grandes capas populares de la sociedad cubana, pero también en contra de ese imperialismo. Por tanto, les propongo que ustedes anoten en sus libretas esta actividad y que puedan estar ejemplificando cuáles fueron esas medidas. Durante este periodo, de 1933 a 1935, se suceden en Cuba también otros acontecimientos más. Fíjense que después de el derrocamiento de Machado, sigue ese movimiento popular, sigue ese desarrollo de las luchas, sigue ese desarrollo del pensamiento político de la sociedad cubana y se van a dar acontecimientos importantes también que demuestran esa lucha en contra de esos males que afectan a la República Neocolonial. Del 14 al 17 de enero de 1934 se desarrolla el cuarto Congreso de la CENOCO. La lucha de los campesinos del Realengo 18, importante que ustedes pueden ver también allí en la página 237, cada uno de estos elementos, incluso pueden profundizar más. ¿Cuáles acuerdos se tomaron en ese Congreso? ¿A qué contribuyó ese Congreso? Además, esas luchas de los campesinos, una lucha que luego de 1959, recordarán ustedes, que fue recompensada por Fidel Castro al dictar la ley de reforma agraria, donde ya los campesinos tenían posibilidad de disfrutar de su propio trabajo en la tierra que ellos mismos trabajaban. El 22 y 23 y 24 de abril de 1934 se desarrolla el segundo Congreso del Partido Comunista. Allí otras actividades en este periodo: en mayo de 1934, fundación de la Joven Cuba por Antonio Guitera, una organización que tenía entre sus principales objetivos, o se planteaba, que ustedes conocen, la lucha armada como única salida para resolver los problemas de Cuba. Y en la huelga de marzo de 1935, una manifestación que recordarán ustedes que no cumplió su propósito, no cumplió su objetivo, porque hubo factores que influyeron en ello, pero que sí fue de vital importancia, y además porque el fracaso de esta huelga marca también el fin de la revolución de los años 30, de lo que hemos venido conversando en todos los sucesos que hemos hablado hasta ahora. Por tanto, este es un periodo también después del derrocamiento de Machado que sigue en ascenso, que sigue desarrollándose las manifestaciones tanto comunistas, estudiantes y obreras en contra de esta explotación colonial. Por tanto, en este sentido, les propongo entonces la siguiente actividad. Argumenta la significación histórica de la revolución de los años 30. Fíjense, ustedes conocen que es una revolución que no cumplió sus propósitos, no cumplió su objetivo, pero dejó para nuestra historia una enseñanza importante. Fue una etapa también que destacó diferentes principales e importantes figuras de nuestra historia. Por tanto, en la medida que ustedes vayan argumentando la importancia de este acontecimiento, es importante también que vayan relacionando las principales figuras que se destacan en este periodo.
Recuerden, estudiantes, que la idea esta es que ustedes sean capaces también de, con ayuda de su libro de texto, elaborar su propia respuesta. Insisto en esto, porque no queremos que mecanicen el conocimiento y que transcriban el libro de texto para la libreta, sino que ustedes sean capaces de elaborar ese conocimiento que les quedará para toda la vida. Estamos, como les dije al principio, hablando de contenidos que son de vital importancia, porque tendrán su salida en la prueba final de la asignatura. Recuerden que incorporándonos a las escuelas, pues próximamente, muy cercano en el tiempo, estamos enfrentándonos en examen final. Pero hay un grupo de estudiantes, además, que van a presentarse a la prueba de ingreso a salir PBC. Aprovechen este espacio que tiene también para que profundicen en esos conocimientos. Constituye este un objetivo importante para evaluar en estas pruebas de ingreso. Recuerden todo que evaluamos desde las sociedades comunitarias cubanas hasta la Revolución del 30 en 1935. Por tanto, el recorrido que hicimos hoy nos permite también sistematizar ese contenido e ir preparándonos para cuando nos enfrentemos a ese examen, que desde luego tiene un rigor superior al de una prueba final. Por tanto, a ambos nos sirve para enfrentarnos a la prueba final y para enfrentarnos a esas pruebas de ingreso. Es importante también que usted lea el libro de texto. Así que usted no puede responder las actividades porque quizás recuerde la respuesta a cuál debe ser. Lea el libro de texto porque es la fuente fundamental para adquirir el conocimiento nuestro. Si tiene acceso a alguna plataforma digital, bien, puede hacerlo y buscar información, ya sea en Cuba Educa, sea en el Curré, pero la esencia está en el libro de texto donde están los contenidos que se van a ser evaluados después. Y usted también, mamá, papá, tío, primo, en fin, familia, puede contribuir a que sus niños estudien esta semana. Recuerden que la intención, más que dar un espacio de televisión para llenar un espacio, es para profundizar en esos conocimientos, es para consolidar en esos conocimientos. Por tanto, usted puede ayudar a que su hijo estudie. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, cómo controlar que el estudiante, que su hijo responda a estas actividades, cómo estar realmente convencido usted como familia de que su hijo respondió a las actividades, hizo lo que debía hacer. Le sugiero algunas actividades, algunas preguntas que puede hacerle a su hijo para comprobar ese conocimiento. Por ejemplo, ¿por qué en 1902 surgió una república neocolonial? ¿Respondía esa república realmente al sueño de una república con todo y para el bien de todos de nuestro apóstol nacional José Martí? Bueno, ¿qué caracterizaba a los gobiernos de esta república neocolonial? También estos gobiernos estaban conscientes de la responsabilidad que tenían con las masas populares. ¿Respondían este gobierno a los intereses del pueblo? Bueno, ¿y cómo respondió también las masas populares, los estudiantes, los obreros, ante los principales problemas que existían en esa república no colonial? Por tanto, usted puede hacer estas preguntas a su hijo y va a ir comprobando además si el estudiante pudo responder las actividades. Dosifíquele el tiempo, porque además una semana que tiene para responder estas actividades no tiene que ser toda en un momento. Usted puede dosificar el tiempo, porque recuerde que es un niño, es un adolescente y que también necesita espacio para jugar, para divertirse y para otras cosas también. Por tanto, dosifíquele el tiempo al estudiante para que, además de hacer aquellas cosas, estas que es de vital importancia, la pueda estar desarrollando con calidad. La calidad de esto que estamos haciendo con tremendo esfuerzo, en gran medida depende de usted, familia, que le exija al niño que vea el programa, que haga las anotaciones y que responda a las actividades. Por nuestra parte, agradecidísimo de haber contado con la atención de ustedes. Le deseamos éxito, estudiantes, en la realización de estas actividades y nos volveremos a ver en otro encuentro para seguir un poco intercambiando sobre la historia de Cuba. Recuerden además adoptar todas las medidas posibles para evitar esta epidemia que está azotando no solo a Cuba, sino al mundo. Haga caso a lo que se dice por las autoridades nuestras, lávese las manos siempre que pueda. Si es importante y necesario, use el nasobuco. No lo deje de usar, porque además está protegiendo su salud y la de la familia y la de los vecinos. Y también esto es parte de nuestra historia, porque siempre ha estado en el centro de nuestros principales dirigentes ese tratamiento y ese reconocimiento, además el cuidar a la población cubana, a la sociedad, al hombre como centro de nuestro sistema. Por tanto, deseándole éxito en estas actividades y con estos consejos, me despido de ustedes y hasta un próximo encuentro.